¿Es la biodecodificación una cosa similar al psicoanálisis? Cuando citan a Freud y hablan de inconsciente, ¿los biodecodificadores hablan de lo mismo que los psicoanalistas? Hablemos al respecto. Yo soy Joaquín Pineda y esto es Leer a la Letra, diferencias entre psicoanálisis y biodecodificación. Partamos con una definición que existe desde los principios del psicoanálisis. Con esto nos referimos a los fenómenos de somatización histérica, que son todas aquellas dolencias en el cuerpo, pero que no se remiten a una herida en algún órgano. Este era todo el pedo con la histeria. Había personas que se sentían enfermas, hablaban de malestares en el cuerpo, pero no había ninguna sola señal de malestar en su cuerpo. En ese momento la medicina fisioanatómica estaba en boga, empezaba a nacer. Por lo tanto, para poder diagnosticar una enfermedad, era necesario encontrar alguna deformación o afectación en un órgano. De lo contrario, esto no era una enfermedad. Este era el elemento clave para hacer la diferencia entre los malestares psicológicos y los malestares del cuerpo. De ahí el término neurosis, que si nos vamos a su etimología, tiene que ver con neuro, que significa nervio, y el sufijo sis, que sirve para crear sustantivos. En nuestro caso, la acepción tendría que ver con una enfermedad o anomalía. Existen otras acepciones, como son aquellas que hablan de un proceso o acción, como en síntesis o diálisis. Ahora, viajemos en el tiempo y coloquémonos ahí por el año de 1800, cuando Freud y Breuer lanzan un texto que se llama Estudios sobre la histeria. Años más adelante, Freud lanzará un texto que habla justamente sobre su propuesta con respecto de la psicogénesis de esta enfermedad, ya que en aquel entonces la histeria era una enfermedad. Es hacia mediados de 1900, por ahí del DSM-3, que esto cambia y se transforma. Antes de que venga el inteligente a decir la histeria ya no es una enfermedad, no está en el DSM. Permíteme recordarte que esta es una cuestión histórica y hoy se llama trastorno histriónico de la personalidad, el cual tiene todas las características que tenía la histeria en aquel entonces. Aquí es justamente donde aparece esta noción traumática sobre la histeria, donde hay un fenómeno que generaría un trauma, dígase una herida, en el aparato psíquico. Demos cuenta que esta es una forma muy médica de articular una metáfora al respecto, ya que por obviedad no hay una representación que pueda ser herida. Hay representaciones de la herida, representaciones que se perciben dolorosas, pero no es que una representación tenga una herida. Por esta razón, también la noción de heridas de infancia es un problema. Si quieres que haga un video al respecto, colócalo en los comentarios. Con todo esto, podemos explicar cómo es que una enfermedad no tiene una correlación directa con alguna representación específica o con cualquier problema de la vida humana, ya que todo esto dependerá de cómo los sujetos representan ese problema, lo específico de la manera de representar de cada uno de su vivencia subjetiva. Esto puede ser una narración en imágenes, en sensaciones o en palabras, y es única y singular. Si entendiste esto, estás un paso más cerca para entender por qué es más conveniente pensar en lógicas de relación erótica con los objetos que en un desarrollo psicosexual infantil, ya que no es como que los adultos no tengan ese tipo de comportamientos. Así llegamos a la definición de nuestra primera diferencia. Así como los sueños no tienen un manual específico a partir del cual determinas el significado de una u otra representación, no hay malestar físico o somático que tenga una representación específica en la historia del sujeto. Uno no puede dar este tipo de significados hasta haber analizado el discurso de aquel que llega al consultorio. Esto es, cómo es que esa persona representa en su historia y lo que le significa a él tener esa enfermedad. Los significados son resultado del análisis, no un elemento a priori que se le impone al sujeto que habla. Segundo punto, si por un lado tenemos la representación y por otro lado tenemos la cuestión del cuerpo, no habría forma en la cual los fenómenos psicosomáticos fueran posibles. Esto nos lleva a la necesidad de pensarlos en una suerte de continuo. Esto es como una banda de Moebius para los lacanianos. Este tipo de representación también es muy útil para pensar la pulsión. Que un sujeto analiza su enfermedad, su relación con ella, el momento histórico en el cual le acontece, el apego al tratamiento, no lo exime de ir al médico a tratarse. Y es ahí donde el analista debería de estar advertido de que los sujetos en efecto podemos hablar para evitar hacer. Una forma de resistencia al acto a través del pensamiento. Muy obsesivo de nuestra parte detenernos de hacer cosas con tal de estarnos chaqueteando la mente. Por lo tanto, un analista nunca te va a decir deja tu tratamiento médico porque eso es inconsciente. Sería una contradicción en sí misma, lo que nos permite plantear la pregunta: ¿qué es lo que encuentran los sujetos en la biodecodificación? ¿Una respuesta? ¿Un otro que sí les dice las causas y cómo vivir la vida? ¿Una forma de resistencia? ¿Una esperanza? No lo sé, habría que preguntarle a ellos. Tercer y último punto, la definición de inconsciente. Para la biodecodificación existe un inconsciente biológico de la célula.
células. Y esta noción surge de entender que las células están compuestas por códigos biológicos, el código de ADN. Segundo, que es posible expresar emociones ocultas. Ninguna de estas dos cosas son posibles para el psicoanálisis. De entrada, en el psicoanálisis hablamos de un inconsciente histórico en relación con el lenguaje. Segundo, para el psicoanálisis no es posible que existan emociones ocultas, ya que la emoción no se puede reprimir. Lo que se reprime es una representación, la palabra, la imagen con la cual esa vivencia ha sido representada al interior de la memoria. Por ello es que cuando hay un ejercicio de represión, el monto de afecto se coloca en otra representación para poder ser descargado, vivido, tramitado, escoge. Para hacer notar esta diferencia traigo una cita. Esta cita la encuentras en su página, dejo el link en la descripción porque también ahí hay un texto que habla sobre los 9 lenguajes del inconsciente biológico, cosa que si has entendido lo que he dicho, sabrás que no es psicoanalítico. Paso a la cita. El inconsciente es inocente, no juzga, no diferencia entre el bien y el mal, no entiende de razonamientos, solo de impactos emocionales. Además es atemporal, porque para él, pasado, presente y futuro no existen. No hay un antes y un después. Por último, el inconsciente es unitario, no distingue entre el otro y yo. Para el inconsciente, en mi realidad biológica, el otro no existe. Todo es yo. De ahí que podamos identificarnos con situaciones y problemas del otro, expresándolas con síntomas en nuestro cuerpo. Como ya hemos dicho, para el psicoanálisis, el inconsciente es una cuestión histórica y por lo tanto singular. Y este se ubica en actos y fenómenos del lenguaje, es decir, opera como un lenguaje. Esto significa que hay mecanismos que lo guían. ¿Cuáles son estos mecanismos? El desplazamiento o la metonimia, la condensación o metáfora. Dicho de otra forma, los elementos diferenciales del lenguaje se vinculan entre ellos para producir a su vez nuevos elementos. Esta operatividad del lenguaje la podemos encontrar en Saussure, en su curso de lingüística general. Para Saussure, los significados se encadenan para producir significantes. Lacan dialogará con esta definición de Saussure y le dará un giro, diciendo que para él los significantes, las imágenes acústicas o los fonemas, son los que se encadenan para producir significados. Conforme va avanzando la enseñanza de Lacan, la definición de significante se ajusta hasta ser un elemento que simplemente no es otro. Los significantes están basados pura, simple y llanamente en su diferencia con respecto de los otros. Un significante es lo que no es otro. Si todo esto es así, el inconsciente no sería un lenguaje, sino que tendría la estructura de un lenguaje. Esto es, son elementos, representaciones diferenciales, diferenciadas, distintas, que a partir de determinados mecanismos, son los mecanismos psíquicos, identificación, desplazamiento, condensación, represión, etc., producen otros elementos de representación, lo cual puede llevar a sentimientos, emociones, conductas, etc. Así como Freud rompió relaciones con Jung debido a la definición de inconsciente que proponía, así podemos decir que el psicoanálisis está muy alejado de la biodecodificación, aunque ellos citen a Freud a conveniencia. Espero que este contenido te sea de ayuda y si llegaste hasta acá y encontraste algo de bueno, compártelo con alguien a quien pudiera interesarle. Puedes dejar tus preguntas o temas para trabajar en los comentarios y con gusto responderé a la brevedad. Por lo pronto, hasta luego y gracias.